Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, amigos y todos aquellos que hoy se han conectado para este servicio dominical, programado para hoy a las 4 de la tarde, pero también para poder entrar en la agenda de lo que es el cierre de fiesta de trompetas en Lower Shore. Nuestra amada iglesia, nuestra congregación amada, hoy cierra 4 días de haber estado celebrando esta fiesta bíblica conocida como la fiesta de las trompetas. Es un honor para mí poder hablar a través de esta red social, poder por supuesto tener el enorme privilegio de llevar la palabra de Dios en esta tarde ante una circunstancia que se presentó de última hora y nuestra amada pastora Isela está un poco afectada de salud, tiene algunas circunstancias que han afectado su salud y por eso pues hoy pide excusas para cada uno de ustedes por no poder estar con nosotros. Bueno, pero bendecimos su vida, declaramos desde la ciudad de Bucaramanga que ella estará sana en el nombre de Jesús y que muy pronto estará con nosotros también aquí en nuestra amada ciudad compartiendo la palabra de Dios, haciendo eventos con nosotros. Y bueno, damos gracias a Dios. La palabra del Señor dice que por su llaga fuimos nosotros sanados, así que hoy declaramos sanidad a través de esta red social para nuestra amada pastora Isela, quien ha sufrido, reitero, un quebranto de salud y por eso está ausente en la transmisión del día de hoy en la fiesta de las trompetas, en este gran cierre que hemos programado, pero que el cielo también lo tiene agendado a fin de poder cerrar no solamente una fiesta de trompetas, sino una serie de días en el cual hemos buscado la presencia de Dios. Hemos tenido una programación bastante interesante, pero que también nos ha enseñado el Señor muchas cosas a través de su palabra. Por eso, reitero, es para mí un privilegio poder tomar este espacio para poder predicar la palabra. Desafortunadamente, por las circunstancias ya mencionadas, nuestra pastora no nos acompaña, pero bueno, la palabra de Dios sigue siendo la misma, sigue siendo el mensaje que Dios quiere llevar a través del Espíritu Santo a nuestra vida, y hoy declaramos no solamente sanidad para la pastora Isela, sino bendición para cada uno de los amigos y hermanos que nos escuchan para este cierre monumental de lo que tiene que ser o de lo que significa el cierre de la fiesta de las trompetas para Lower Shore año 2020. Les bendecimos a cada uno de ustedes y estoy muy expectante por lo que Dios va a hacer. Creo que Dios traía palabra a mi espíritu acerca de personas que Él quería encargar para poder predicar la palabra. Y por eso, si Dios quiere usar a este humilde servidor, yo hoy quiero transmitir ese mensaje, sabiendo que la obediencia trae bendición y la desobediencia maldición a cada una de nuestras vidas. Por eso hoy he tomado en obediencia la palabra del Señor para poder transmitirla. Lamentando una vez más que nuestra pastora no esté con nosotros, pero sabemos que ella está con el Señor, ayudándonos allí desde Valledupar con todo el amor, con toda la congregación y todos expectantes por lo que va a ser el milagro de sanidad sobre la vida de nuestra pastora. Declaramos muy pronto que la tendremos aquí en nuestra amada ciudad de Bucaramanga, compartiendo con toda la congregación. Y hoy no solamente quiero traer la palabra del Señor, sino un mensaje que considero el Espíritu Santo ha puesto a mi espíritu para poder transmitir en esta preciosa tarde, para poder decirles a ustedes que Dios quiere enseñarnos algo muy especial y por eso quiero orar para que sea el Señor quien dirija esta enseñanza, quien dirija este cierre de fiesta de trompetas y también quien dirija a cada uno de nosotros hacia el camino de la obediencia, hacia el camino de la acción, que significa poner por obra cada palabra que Dios nos enseña y que Dios nos transmite. Por eso hoy quiero bendecir a cada uno de ustedes, pero también pedirle que se una conmigo en este momento para poder llevar una oración al cielo y que sea el Señor quien tome el control de esta transmisión, porque esto es todo por Él y para Él. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde. Tarde hermosa en el municipio de Piedecuesta, en la ciudad de Bucaramanga, en toda el área metropolitana, pero también una transmisión especial porque estamos unidos no solo a través de una red social, sino unidos a través de tu Santo Espíritu, el cual nos habla de unidad, el cual es unidad y el cual significa unidad. Por eso hoy quiero, Señor, darte gracias. Quiero pedirte a tu Santo Espíritu que nos ilumine, que nos dé el discernimiento para entender esta palabra, para ponerla por obra, pero también para cerrar esta fiesta de trompetas a través del mensaje que considero has puesto en mi corazón para transmitir. Gracias, Señor, por cada palabra que nos has dado. Gracias por estos días de celebración de fiesta de trompetas. Gracias porque iniciamos con una maravillosa cena, Señor, en acción de gracias y en recordatorio de lo que tú has dicho, Señor, que lo hagamos en memoria de ti, Jesucristo poderoso. Aquel que viniste aquí a morir en la cruz por nosotros y quien es la razón por la cual hoy estamos predicando esta palabra, este evangelio tuyo, Cristo Jesús. Pero también quiero darte gracias, Señor, por toda la congregación, por todos y cada uno de los amigos y hermanos que hoy se conectan en este tiempo maravilloso
que no solamente es el cierre de una fiesta bíblica que hoy celebramos como unidad en el concilio, que nos da cobertura espiritual, sino también como un cierre de lo que fue esta semana maravillosa de bendiciones, iniciando también inmediatamente una semana que será de bendición, será de buenas noticias, y declaramos que será de apertura para el templo aquí en nuestra ciudad. También declaramos, Señor, que tú tomas el control de quien lleve la palabra, Señor. Somos humanos y no queremos que nuestra humanidad sea la que comparta la palabra, sino que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de cada uno de nosotros, y que podamos recibir una palabra que sea viva y eficaz. Esa palabra que esté soportada en la Biblia, pero también esa palabra que ministre nuestro corazón y que atraviese nuestro espíritu a fin de entender lo maravilloso que es una victoria a través de lo que tú nos enseñas y de lo que tú nos instas a que es la trompeta, que no es otra cosa que tu poderosa palabra. Te damos gracias, Señor, y ahora iniciamos con toda alegría, con todo gozo en esta tarde, porque sabemos que si tú tienes el control de todas las cosas, entonces ahora tu presencia nos garantiza no solamente la administración de tu Espíritu Santo, sino la dirección del mismo. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bien, amados amigos y amados hermanos, yo les invito a que cerremos esta fiesta de trompetas con una palabra que me ha permitido el Señor titular: uso de la trompeta para alcanzar la victoria. Porque muchos estamos expectantes por la victoria. Muchos queremos ser victoriosos en el Señor. Muchos, a veces más como una religiosidad y una costumbre, estamos respondiendo muchas veces: estoy en victoria. Pero ¿qué dice la Escritura del uso de la trompeta para alcanzar esa victoria que Dios nos quiere dar? Hoy quiero hablar de 4 puntos específicos que, a través de la palabra contenida en Jueces capítulo 7 y versos 15 al 22, habla la Escritura de una historia poderosa, de uno de los triunfos que tuvo el pueblo de Dios bíblicamente, en el cual la trompeta o el uso de la trompeta fue fundamental para aquella victoria. Por eso hoy quise titular, reitero, conforme lo que el Espíritu Santo me guió, una enseñanza titulada Uso de la trompeta para alcanzar la victoria. Jueces capítulo 7 y versos 15 al 22 dice la Escritura, como título en el capítulo 7 de este libro de Jueces: Gedeón derrota a los madianitas. Así que tenemos claro por el contexto bíblico que la victoria fue lo que ocurrió allí. Los madianitas, enemigos del pueblo de Dios, venían atacando y venían haciendo incómodo al pueblo del Señor, pero Gedeón se toma ese liderazgo y se deja dirigir por el Señor, y a través del uso de la trompeta, algo que a veces desconocemos en lo espiritual, obtiene la victoria sobre los madianitas. Por eso hoy quiero hablar de algunos versículos puntuales que nos van a demostrar en este corto mensaje de cierre de trompetas cuáles son los 4 puntos a través de los cuales el uso de la trompeta se considera esa herramienta fundamental de Dios para alcanzar la victoria. Entonces me permito leer en la Reina Valera 1960, Jueces capítulo 7 y versículos 15 en adelante. Dice: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y volvió al campamento, y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento. Y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocando las trompetas y quebrando los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas que le tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová
puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Besita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meolá en Tabaz. Qué palabra tan extraordinaria la que Dios considero nos ha regalado para esta fiesta de trompetas en el cierre de la misma. Reitero, quiero hablar de 4 principios o de 4 puntos en el que el uso de la trompeta en esta historia bíblica nos permite ver cómo se alcanza la victoria. Y creo que usted que está hoy conectado tiene ansias de la victoria de Dios. Creo que usted que hoy está conectado tiene, al igual que yo, ese deseo de ser victorioso en Cristo Jesús. Está con el deseo de que en algunas áreas, proyectos o circunstancias de tu vida alcances la victoria. Hoy quiero decirte de parte del Señor que el uso de la trompeta te va a llevar a esa victoria. Por eso quiero hablar de 4 puntos bastante rápidos, bastante puntuales, que a pesar de que es un mensaje muy corto, considero en mi espíritu es un mensaje muy contundente con el cual Dios quiere sellar esta fiesta de trompetas en este año 2020, año maravilloso, año especial, porque nada más y nada menos es un año de plenitud en Cristo, en cual lo tenemos todo y el cual lo llena todo en nosotros. Por eso la Escritura dice en el verso 16, ahí donde encontramos el primero de los 4 puntos a través de los cuales el uso de la trompeta nos permite alcanzar la victoria. Entonces reitero, en la pelea de Gedeón contra los madianitas, donde Gedeón derrota a los madianitas, la Biblia dice en el verso 16 y en el verso 17, en el verso 18 y en el verso 19, 4 versículos que nos dan la primer pauta para que el uso de la trompeta nos permita alcanzar la victoria. La Biblia dice en el verso 16, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Recuerde usted, mi amado amigo, que lee la Escritura, que Gedeón tenía un ejército numeroso, pero Dios lo permite reducir a 300 hombres con los cuales dice que le dará la victoria. Primero porque muchos decían ser del ejército, pero no tenían la actitud. Otros porque quizás hacían parte de ese equipo, pero ya con la victoria garantizada, porque el Señor la iba a dar, porque siempre que el Señor va delante de nosotros tenemos la victoria garantizada. Muchos quizás iban a mofar, iban a ser orgullosos, el ego se les iba a subir, y entonces quizás no le iban a dar la gloria a Dios por aquella victoria. Entonces el Señor envía a Gedeón a hacer una serie de pruebas que depura y que reduce el grupo del ejército de Gedeón a solo 300 hombres. Por eso me maravilla algo, por eso me impresiona algo. Y es que la Escritura dice que de esos 300 hombres, entonces Gedeón repartió entre ellos en 3 escuadrones. Y esto habla de orden. Esto habla de un líder que tiene claro que para atacar al enemigo debe haber orden, debe haber disciplina. A veces queremos la victoria, pero nos cuesta la disciplina. A veces queremos la victoria, pero nos cuesta estar en escuadrones. Y los escuadrones son aquellos que se dividen no solamente para ganar una victoria, sino para cubrirse los unos a los otros estratégicamente para derribar al enemigo. Vas a poder seguir durmiendo en la cama y no vas a obtener la victoria de Dios. Vas a seguir escuchando que Dios te dice, haz lo que tienes que hacer, y vas a seguir haciendo caso omiso y nunca tendrás la bendición ni la victoria. Por eso Gedeón nos enseña a través del verso 16 que lo primero que le hace es repartir los 300 hombres en los cuales Dios había establecido finalmente su ejército para que entre ellos hiciera 3 escuadrones. Pero lo impresionante del verso 16 es que Gedeón le da 2 herramientas fundamentales a estos 3 escuadrones y por supuesto a estos 300 hombres que conformaban estos 3 escuadrones. El primero de ellos es que le dio a todos ellos trompetas en sus manos. Entonces vemos cómo el uso de la trompeta se le da en esta guerra contra los madianitas a los hombres del ejército de Gedeón. Permítame hacer una claridad a esta altura de la enseñanza. La Biblia muestra que cuando el Señor venga por nosotros, y lo habla por allí en el primer libro a los tesalonicenses, que cuando el Señor venga por nosotros en la segunda venida, entonces dice la Escritura que vendrá con voz de mando y trompeta de Dios. La Biblia dice que cuando necesitaban hacer llamados a la guerra o a la congregación o a circunstancias específicas en el Antiguo Testamento, Moisés mandó a elaborar trompetas. Entonces tenemos por claridad y por revelación que la trompeta, más que un instrumento de viento, más que un instrumento de sonido, tipificaba y aún tipifica el sonido de la voz de Dios. La trompeta es la voz de Dios.
Entonces, por eso la Biblia dice que cuando Jesús venga por nosotros, por esa iglesia, en ese rapto, en ese arrebatamiento, dice la Escritura que Jesús vendrá con voz de mando y con trompeta de Dios. Es decir, con la voz de Dios llamando a aquellos que han de ser salvos, arrebatados con Él a las nubes y posteriormente yendo a esa eternidad en el cielo. Yo creo que entendamos una cosa. La Escritura dice que entonces la trompeta es la voz de Dios. Y lo primero que dice la Escritura es que Gedeón repartió a los 300 hombres y dio a todos trompetas en sus manos. Si lo lleváramos al tiempo de hoy, es como si el líder entregara Biblias, entregara palabra, entregara un sinnúmero de predicaciones, porque la trompeta, reitero, tipifica la palabra de Dios, la voz de Dios. Y no hay otra circunstancia donde se encuentre mejor recopilada la palabra de Dios y donde se encuentre la voz de Dios, sino en la Escritura. Por eso entonces es como si un líder hoy tomara su ejército y para poder batallar en lo espiritual, entregara a esos 300 hombres organizados en 3 escuadrones, cada uno una palabra, una Biblia, una enseñanza constante de la Escritura. Y dice que también le dio cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Entonces vemos que las armas con las cuales el ejército de Gedeón se dotó para ganarle a los madianitas y obtener la victoria, eran trompetas por una parte y por otra cántaros que dentro de ellos tenían teas ardiendo. Es impresionante esto, porque esto es la fórmula, permítame decirlo así, el dúo exitoso que nos va a permitir obtener victorias en lo espiritual. Muchos queremos estrategias de hombres. Muchos estamos pensando que poder obtener el mayor sinnúmero de victorias es con mi esfuerzo, es con mis circunstancias. Pero vaya, cuán importante es entender la obediencia en el campo espiritual. ¿Sabe cuántas victorias y cuántas bendiciones perdiste cuando Dios te habló hoy en el transcurso del día y no le hiciste caso? ¿Sabe cuántas victorias arrebatan personas que pueden tomar el lugar que pudo haber sido tuyo, pero tú no obedeciste al Señor? Porque la Biblia dice que fueron 2 armas las que el Señor dio a Gedeón y a todo su ejército. Gedeón reparte trompetas por una parte y cántaros ardiendo por otra. Es decir, habla claramente de la palabra de Dios y habla claramente del Espíritu Santo, que era esa tea que estaba ardiendo dentro del cántaro vacío. Nosotros somos cántaros vacíos que quizás necesitamos ser llenados, pero no podemos ser contundentes en una victoria de Dios si ese cántaro que somos nosotros, esa vasija que somos nosotros, no está llena de esa tea ardiendo que es el fuego del Espíritu Santo de Dios. Entonces eso es lo primero que hay que entender. El verso 17 dice, y le dijo, mírame a mí y haced como yo hago. Y aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Primero Gedeón le dice que lo miren a él y hagan como él hace. Y segundo les dice, haced vosotros como yo hago. Qué impresionante. El verso 18 dice una tercera circunstancia, yo tocaré la trompeta. Y más adelante dice, vosotros tocaréis entonces las trompetas. O sea, Gedeón dice, yo toco la trompeta y luego ustedes hacen lo que yo estoy haciendo, que es tocar las trompetas. Y el verso 19 lo confirma y dice, y llegaron pues Gedeón y los 100 hombres consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en las manos. Entonces yo veo a un Gedeón que hace algo y su ejército, sus soldados que estaban con él hacen exactamente lo mismo. Y aquí está el primer principio en el cual el uso de la trompeta nos permite alcanzar victorias en lo espiritual. Y no es otra cosa que mirando e imitando a su líder. Amigos, escúchame, puede tomar nota, por favor. En su espíritu, si tienes un cuaderno, puede hacerlo. Los versos 17 al 19 me muestran que el primer éxito o el primer punto para el que el uso de la trompeta nos permite alcanzar una victoria en lo espiritual es mirando e imitando a su líder. ¿Quieres ser amigo del enemigo? ¿Quieres ser amigo de Satanás? Ve en contra de tu líder. Moléstate cuando tu líder te dice que predica. Moléstate cuando tu líder te dice que te sujetes. Cuando tu líder te dice algo, haz todo lo contrario y eso te garantizará que serás malo, que serás no exitoso, que irás de derrota en derrota, de fracaso en fracaso. Yo veo en los versos 17, 18 y 19 un Gedeón que dice, como yo hago, ustedes tienen que hacer. Cuando yo toque la trompeta, ustedes tienen que tocar la trompeta. Y entonces, reitero, nos muestra que el primer principio significa mirar e imitar a nuestro líder. Por falta de honra, dice la Escritura, Jesús
tuvo que irse de Nazaret y entonces se dejaron de suscitar milagros en la tierra donde Jesús se desarrolló y donde estuvo en sus primeros años de vida. Y inicia un ministerio allí y dice la Escritura que no solo predicaba la palabra, sino que hacía muchos milagros. Pero mejor, que hacía milagros allí. Pero la gente que no entiende a su líder, la gente que todo el tiempo está llevándole la contraria a su líder, está destinada a que su líder salga de su territorio y a no volver a ver los milagros. La Biblia dice que Jesús no pudo hacer los milagros por causa de la incredulidad de ellos. Y hay muchos que no creen en su líder. Hay muchos que quieren comparar a su líder con cualquier cosa y no funciona de esa manera. La honra al líder fue uno de los secretos fundamentales. El verso 16, 17, 18 y 19 nos muestran que ellos no solamente miraron a Gedeón, sino lo imitaron. Palabra dice en el verso 17 que Gedeón dice, mírenme a mí y hagan lo que yo les digo que haga. Pero vemos el verso 18 y 19 mirando cómo él tocaba las trompetas y el ejército tocaba las trompetas. Él rompía los cántaros y el ejército rompía los cántaros. ¿Quieres ser exitoso? ¿Quieres llevar la victoria? Mira e imita a tu líder. Haz lo que tu líder te indica. Quizá muchos van a decir, pero mi líder está equivocado. A ti no te corresponde juzgar a tu líder. Porque el solo hecho de obedecer la autoridad, aun que tu autoridad esté equivocada, en el cielo se cuenta como obediencia. La Biblia tiene que enseñarnos algo fundamental. Es el principio de la honra. La Biblia dice claramente que Jesús dijo en el momento en que decidía salir de Nazaret por la incredulidad de la gente. Dice, no hay profeta sin honra sino su propia tierra. Que traducido en otras palabras significa, ¿sabe dónde no tiene honra un profeta? En la tierra suya, en su propia casa, en su propia congregación muchas veces. Entonces, cuando tú deshonras a tu líder, no va a impedir que Dios cumpla el propósito en tu líder. La Biblia dice que Jesús nació, Jesús empezó su ministerio, empezó a predicar y hacer milagros en Nazaret, pero por la falta de honra, no solamente por la incredulidad, sino por la falta de honra de la gente de Nazaret para con Jesús, Jesús se tuvo que ir de allí y entonces los milagros se fueron. Pero no permitió Dios que no se cumpliera la Escritura. Por el contrario, fue a Cafarnaún. Allí Pedro le atendió en su casa, le dejó quedarse en su casa y la gran mayoría de los milagros de Jesús se suscitan en Cafarnaún. Entonces yo quiero que tú entiendas una cosa, cuando tú contradices a tu líder, cuando tú te molestas porque tu líder es radical contigo y tú no lo ves ni no lo imitas, lo único que vas a hacer y vas a conseguir es que los milagros se vayan de tu vida, pero los milagros andarán donde vaya tu líder, porque un hombre y una mujer líderes de Dios, llenos del Espíritu Santo, donde ellos vayan, va el propósito de Dios, y donde va el propósito de Dios y la unción y el Espíritu Santo con ellos, claramente van los milagros. Entonces, a veces nos quejamos. A veces decimos que queremos victoria. ¿Y cómo queremos victoria si no imitamos a nuestro líder? Vemos en los versos 17 al 19 que no solamente miraron a Gedeón, sino que hicieron exactamente lo que Gedeón hacía. Esa es una primera gran fórmula para alcanzar la victoria. Quizás si hoy las victorias te son esquivas, si quizás hoy quieres alcanzar muchas cosas en tu ministerio, en tu vida, en tus proyectos de vida personal y ves que todos son esquivos, revisa si quizás no estás mirando y imitando a tu líder. Porque el ejército de Gedeón me muestra un ejército sujeto, unos 300 hombres que quizás al principio, reitero, eran muchos, pero que obtienen los 300 con los que se quedó, un grupo seleccionado por el Dios mismo que depuró ese ejército inicial porque sabía que esos 300 sí iban a ser obedientes, que esos 300 sí iban a imitar a su líder, y ese es el primer gran secreto de las victorias a través del uso de la trompeta. Porque yo no me imagino una trompeta en las manos de una persona inservible. No veo la trompeta en las manos de una persona necia. No veo la trompeta de Dios en las manos de una persona que le molesta, que le digan que el Señor le dice que tiene que cumplir el propósito por el cual fue llamado a la tierra. Porque sencillamente eso lo único que hace es que me hace entender en mi espíritu que por eso por eso Dios hizo algo. Y fue decirle a Gedeón que tenía que depurar ese ejército de mucha gente. Que con solo 300 eran necesarios. Quizás me atrevo a decir por la revelación del Espíritu que de los 1000 o los 5000 o los que puedan haber habido inicialmente, solo 300 tenían la característica de obediencia. Solo 300 tenían el carácter para mirar e imitar a su líder. Y por eso, con esos 300 era suficiente para ganar la victoria ante los madianitas. Pero vamos al verso número 20 que nos da una segunda razón por la cual el uso de la trompeta nos permite alcanzar la victoria. El verso 20 dice, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros
Tomaron en la mano izquierda las teas, en la derecha las trompetas, con que tocaron y gritaron por la espada de Gedeón, de Jehová y de Gedeón. Mira que la Biblia es clara, dice que tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Así que el verso 20 me da una segunda razón por la cual el uso de la trompeta me permite alcanzar la victoria. Y es que el uso de la palabra, usando la palabra de Dios y manifestando el poder del Espíritu Santo, es la única forma como después de haber imitado a mi líder yo puedo alcanzar la victoria. ¿Por qué lo digo que usando la palabra de Dios y manifestando el poder del Espíritu Santo? Porque la Biblia dice que tocaron las trompetas, que ya se lo dije en la analogía de la palabra de Dios. La trompeta es la voz de Dios. Así que si usted usa la palabra de Dios, que significa tocar la trompeta, y rompe los cántaros, recuerda que los cántaros tenían fuego por dentro, las teas ardiendo, entonces esto tipifica la manifestación del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros anhelamos la victoria? Y le decimos al Señor, yo necesito ver mi bendición, yo necesito ver mi victoria. Vaya, pero hay un problema bastante delicado. Usamos estrategias de hombres, usamos la pereza, la desidia, la desobediencia, pero no usamos la trompeta, que es la palabra de Dios, y no usamos la tea, que se parte del cántaro para que se manifieste el fuego, que es la manifestación del poder del Espíritu Santo. ¿Quieres ser victorioso? ¿Quieres estar seguro de que la victoria la vas a alcanzar en el Señor? Vamos repasando. Primero, mire e imite a su líder. Deje de ser rebelde. Deje de mirar que su líder lo está obligando a hacer cosas que él quiere. Se trata de lo de Dios y la voluntad de Dios a través del hombre o la mujer de autoridad. Segundo, ¿quieres obtener una victoria a través del uso de la trompeta? Usa la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y te quiero decir algo que me impresiona. La Biblia dice, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros. Es decir, no basta solo con el uso de la palabra. Amén porque sepamos la Biblia. Amén porque nos conozcamos todos los versículos de Génesis, Apocalipsis y porque conozcamos mucha letra. Pero la letra sin revelación, la letra sin esa cántaro que se parte para que sea manifestado el fuego ardiente que significa el Espíritu Santo, no tiene el mismo efecto. La letra mata, más el Espíritu vivifica. Es necesario la trompeta acompañada del cántaro que se parte y que manifiesta el fuego del Espíritu. Así que las dos armas contundentes son la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Es decir, segundo, puedo a través del uso de la trompeta alcanzar la victoria si uso la palabra de Dios y manifiesto el poder del Espíritu Santo. El tercer punto, para ir ya cerrando el mensaje respecto del uso de la trompeta para alcanzar la victoria, está en el verso 21. Y dice la Escritura, y estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. ¿No es acaso maravilloso? Dice el verso 21, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto. Estuvieron firmes cada uno en su puesto. Tú no puedes ser pastor por un día y mañana no. No puedes ser pastora por hoy y mañana no. No puedes ser líder por hoy y mañana no. No puedes ser líder hoy sí y mañana no. No puedes estar, tienes que permanecer firme en tu puesto. Es una revelación maravillosa. El verso 21 dice, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto. Entonces la tercera circunstancia para que el uso de la trompeta me permita alcanzar la victoria en lo espiritual es siendo obedientes y fieles. Nos cuesta la obediencia, nos cuesta la fidelidad a Dios. Somos fieles en lo que nos conviene. Somos fieles en el programa que yo dirijo, mas no me importa los demás de la iglesia. Soy fiel en el grupo que yo manejo, pero no importa si el pastor o el líder se puede estar muriendo y necesita un apoyo. El fruto es para mí y no para todos. Qué equivocados estamos. La Biblia dice, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto. Y esto habla del ser obedientes y el ser fieles. No puedes obtener la victoria en el Señor si no eres obediente. No puedes obtener la victoria en el Señor si no eres fiel a su líder y a tu Dios. Lo cuarto y último entonces dice el verso 22, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero y en todo el campamento. El ejército huyó hasta Besita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meloá en Tabaj. Mira qué impresionante es esta revelación. Mira la sintaxis de la Escritura. Dice, y los 300, habla del ejército que no era el primero con el que Gedeón contaba, ni era la cantidad enorme de personas que él tenía, pero fueron los que Dios seleccionó a través de las pruebas que a mismo Gedeón le hizo que hiciera. Entonces no se trata de tener muchos, se trata de tener los fieles, los firmes, los que quieren sujetarse a la autoridad. Dice, y los 300, es una revelación impresionante, tocaban las trompetas.
Entonces fue el uso de las trompetas el que tuvo la victoria de Gedeón sobre los madianitas. Y dice, punto y coma, y Jehová puso la espada. ¿No es acaso maravilloso esto? La Biblia me muestra que el ejército no peleó contra nadie, que el ejército usó la trompeta y Dios hizo el resto. Me permite repetírselo, dice la Escritura, y tocaban las trompetas, punto y coma, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero. O sea, ellos tocaron la trompeta y quien levantó a ellos mismos entre ellos y los confundió y permitió que ellos se despedazaran fue Jehová mismo. No fueron ellos. La Biblia dice, y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada. Entonces el cuarto y último principio es usando la ayuda de Dios y no las armas de este mundo. Hay muchos que están diciendo, Señor, quiero la victoria. Y quizás de manera ridícula le decimos a Dios en la oración, ¿y acaso no me la merezco? Trabajo esforzadamente. ¿Acaso no me merezco la victoria? Trato de hacer lo mejor posible. ¿Acaso no merezco la victoria? He puesto todas las estrategias habidas y por haber en el templo, en el ministerio, en mi vida, en mi familia, y no lo logro hacer. Déjame decirte que estamos muy equivocados cuando pensamos así. Porque no se trata de las estrategias del hombre. Porque no se trata de la ayuda de nosotros, ni de las armas de este mundo. Quiero montar un negocio, pero yo quiero poder conseguir una plata prestada para poder iniciar el negocio. Qué equivocados estamos. Porque la trompeta, que es la voz de Dios, nos dice que no nos endeudemos. Que no miremos y no confiemos y no pongamos nuestra confianza en el hombre. Porque la Biblia nos enseña que Dios es nuestro proveedor. Entonces queremos obtener la victoria, nos quejamos contra Dios y le decimos, Señor, ¿por qué no lo tenemos? Porque estamos usando armas del mundo, mas no lo más poderoso que es la ayuda de Dios. Yo veo un ejército de 300 que mientras tocaban las trompetas, dice punto y coma, o sea, una circunstancia aparte, Jehová puso la espada. O sea que quien puso la espada y quien tuvo la pelea directa fue Jehová. Fue Dios mismo, no fueron los 300. No fue Gedeón con toda su capacidad, fue Dios mismo. Así que dejemos de estar usando armas del mundo y utilicemos la ayuda de Dios. ¿Cuál fue la ayuda de Dios? La trompeta. Ellos 300 tocaron las trompetas. En pocas palabras, usaron la palabra. Ahora quiero cerrar este mensaje llevando esto al tiempo de hoy. Hemos hablado que la Escritura nos enseña de varias formas que la trompeta es la voz de Dios. Entonces tenemos que tener claro que tenemos que primero mirar e imitar a nuestro líder. Hay muchas bendiciones que están represadas en tu vida porque para ti tu líder es simplemente alguien que miras, pero no imitas. A veces te quejas porque yo tengo mucho por hacer, mucho por darle y tu líder quizás es la mejor muestra para tu vida de que se puede trabajar, se puede estudiar, se puede hacer miles de compromisos y servir a Dios con excelencia. Estar preparado con el fruto para Dios en cualquier momento y sin importar las circunstancias ni la adversidad. Entonces hay muchos que miran a su líder pero no lo imitan. Al contrario, tienen un espejo en su líder para poder inspirarse y en lugar de mirarlo lo critican. Eso te va a impedir obtener la victoria en lo espiritual. La segunda circunstancia es usando la palabra de Dios. Esa trompeta tipifica la palabra de Dios y manifestando el poder del Espíritu Santo. Me impresiona que las trompetas iban sonando, pero cuando llegó el momento tuvieron que romper los cántaros para que las teas ardientes se visualizaran. ¿Es acaso la palabra importante? Por supuesto que es importante. Es nada más y nada menos que la palabra de nuestro amado Dios. Pero la palabra de nuestro amado Dios debe ir acompañada del poder del Espíritu Santo. ¿Qué de las letras sin revelación? ¿Qué de tanto conocer la Escritura si no la ponemos por obra? ¿Qué de tanto saber la Biblia y mirar tantas cosas por internet, pero seguimos siendo los mismos negligentes y desobedientes? Y cuando Dios nos da la oportunidad de activarnos y de ser el instrumento poderoso en las manos de Dios, no estamos preparados. Nos vamos a tener que conectar a YouTube para mirar si alguien nos puede seguir predicando y cuándo vamos a tener la victoria en el Señor. Y tercero, dice, siendo obedientes y fieles. Qué maravilloso lo que dice el verso 21. Y estuvieron firmes cada uno en su puesto. No me imagino de fuera de los 300 los insoportables que Dios pudo depurar antes de que Gedeón tuviera este ejército final. Recibía por el Espíritu la revelación de que por ello era necesario la depuración del ejército de Gedeón. Quizá no me imagino el que quería mostrarse. No me imagino el que quería figurar. No me imagino el que quería ser más que Gedeón y decir que él iba adelante. No me imagino el que quería mostrarse como muchos hipócritas y fariseos lo hacen muchas veces en el templo de Dios. Entonces, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque hubo un secreto impresionante. El verso 21 nos dice que estuvieron firmes cada uno en su puesto.
¿Sabe que obtuvo la victoria contundente de Gedeón sobre los madianitas? No solamente el uso de la trompeta, sino la obediencia y la fidelidad de un grupo de personas que entendían que tenían que permanecer firmes, cada uno en su puesto. Llévalo al tiempo de hoy. Eres un líder, eres un pastor, eres una persona que quiere servirle a Dios, eres una persona que por supuesto tienes un propósito de Dios. Permanece firme en tu puesto. Porque si Dios te llama hoy, en cualquier instante, en cualquier momento, no puedes sacarle excusas a Dios. Debes permanecer firme en tu puesto. No puedes ser pastor hoy y mañana no. No puedes ser pastora hoy y mañana no. ¿Sabes qué me impresionaba? Hace unos minutos atrás llamé a una pastora de fuera de Colombia. Y le decía, pastora, se me presentó un inconveniente. Pastor, tengo unas llamadas perdidas tuyas. Le dije, sí, claro. Yo estuve llamándote porque apenas me enteré que mi pastora tuvo un quebranto de salud. Me angustié un poco por la necesidad de buscar a alguien que nos pudiera suplir en este tiempo de cierre de la fiesta del Espíritu Santo. Pero mi pastora, lamento informarle de que ya estamos a media hora de la transmisión y no me gusta improvisar para Dios. Así que desafortunadamente nos comunicamos tarde. Pero quería comunicarte que te llamé para decirte que quería que predicaras y pudiera reemplazar a mi pastora Isela a raíz del quebranto de salud que desafortunadamente a última hora se presentó en la vida de mi amada pastora. Y me dijo, pastor, no hay ningún problema. Podemos estar a media hora de la transmisión. Yo tengo mi libreta, yo tengo mis apuntes, yo tengo la revelación que Dios me ha dado y puedo estar dispuesta para poder transmitir. Wow, eso me llenó mi corazón de alegría. Porque eso significa estar firme cada uno en su puesto. Me necesita Dios, no importa la hora, no importa el momento, no importa cuántos minutos falten para una transmisión. Aquí estoy, Señor, para servirte. Aquí estoy, Señor, para recibir la victoria. Los grandes arrebatan la victoria, como dice el verso 21, cuando están firmes cada uno en su puesto. Desafortunadamente dije, pastora, lamento informarle que ya entré en intimidad con el Señor. Dios me regaló una palabra y bueno, quería arrebatar esa bendición para mí. La Biblia dice que lo que para un hombre llamado Saúl le fue desobediencia para Dios, aun cuando Dios permitió que llegara a ser el rey primero de Israel. Se lo dio a David, que fue obediente a su palabra. Así que no vamos a pelear con los Saúles, porque los Saúles son desechados tarde o temprano por Dios. Mas los que son Davids están dispuestos en cualquier momento. ¿Acaso David iba con el arma? ¿Acaso David iba con las circunstancias de vestido, de armamento y con los elementos de guerra para ir a enfrentar a un Goliat? La Biblia dice que iba con una bolsa llena de quizás de pan y de algunos víveres para sus hermanos. Eso dice la Escritura. La Escritura dice que su papá le dijo, ven, hágame este mandado, y él cogió el domicilio, llevó su bolsa con el mercado, con el alimento para sus hermanos, y por orden a su papá, porque ese es el primer principio, miró e imitó a su líder, y vio en la autoridad de su padre de sangre una orden, ve, llevar esto a sus hermanos. Yo no veo a un David que iba con armas de guerra. Yo no veo a un David que iba con un fusil y quizás con una buena armamento o una buena vestidura. No, él iba solamente a llevarle un mandado a sus hermanos. Pero cuando llega, dice la Escritura, a llevarle el mandado a sus hermanos, se encuentra que uno, que era un filisteo incircunciso, estaba amedrentando al pueblo de Dios. Y veo un David del verso 21, que estaba firme en su puesto. Y dijo, ¿quién es este? Yo lo voy a enfrentar. ¿Acaso tenía armas? ¿Acaso David tenía espada? ¿Acaso David dijo, cómo voy a predicar si faltan media hora para la enseñanza? ¿Acaso no es usted una mujer y un hombre que todos los días intima con el Espíritu Santo? Cuando tú y yo intimamos con el Espíritu Santo y leemos la Escritura todos los días, pues todos los días hay revelación, va a haber material suficiente. Si no es que sea YouTube y que sea Facebook y que sea la porquería que tú miras, que no necesariamente es revelación. Hay muchas palabras que te edifican en las redes sociales, pero ¿qué de la intimidad? ¿Qué de los tiempos a solas con el maravilloso Espíritu Santo? Porque sabes una cosa, David usó la trompeta, dice la Escritura, para derribar a Goliat. Usted me dirá, pastor, no había trompeta. Había simplemente un saco pastoril con 5 piedras por dentro. Lamento informarte. La Biblia dice que cuando David se enfrentó a Goliat, le dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jesús, el nombre de Dios Todopoderoso, y le derribó. ¿Sabe por qué le derribó? Porque la palabra de Dios estaba en su boca. Porque él tenía claro que Dios era el que le iba a dar la victoria. Que él era muy pequeño, pero delante de él iba un gigante llamado Dios. Llamado Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces usó la trompeta, usó la palabra de Dios para derribar a un gigante que tenía amedrentado, asustado, intimidado al pueblo de Dios. A mí la Biblia no me muestra que David iba preparado. Llevo la bolsa de pan, pero por si acaso me dejan pelear, llevo aquí todo el armamento. No, Señor.
Él no iba dispuesto a pelear. En su programación personal, él no llevaba eso. Él iba en obediencia a su padre de sangre a llevar un mandado a sus hermanos. Entonces yo veo en David alguien que obtuvo la victoria en Goliat porque, mire, está aplicando los principios. Miró y imitó a su líder. Su líder, su autoridad era su padre. Y le dijo acá el mandado y él no dijo, ay, no, tengo pereza. ¿Y por qué hoy que están por allá en problemas y en guerra? ¿Yo por qué tengo que ir a llevar ese mandado? No, él dejó a alguien muy responsablemente al cuidado de las ovejas porque era pastor y se fue a llevarle el mandado a sus hermanos en obediencia a su líder y a su padre. Pero también es algo que usa la palabra de Dios y la manifestación del Espíritu Santo y dice, yo me enfrento a ese incircunciso. ¿Y quién es ese para venir a amedrentar el pueblo de Dios? Pero no solamente eso. Fue fiel y obediente porque en el momento en que Saúl estaba escondido con el ejército, él dijo, heme aquí, yo estoy dispuesto. No importa que falten 5 minutos para la transmisión. No importa que Goliat ya venga a la línea de guerra, yo lo voy a enfrentar. Y por último, usó la ayuda de Dios y no las armas de este mundo. La Biblia dice que las armas del mundo las tenía Goliat. Goliat tenía la jabalina, el escudo, la lanza. Venía con sus escuderos al lado, con su escudero al lado. Pero la Biblia dice que él usó la palabra de Dios y una sola de las 5 piedras que tenía en su saco pastoril fue suficiente para derribar al gigante Goliat. ¿No es acaso esto maravilloso? Hoy quiero cerrar esta transmisión diciéndote algo. Hoy se cierra la fiesta de las trompetas, pero se abre un universo de oportunidades para que tú, mi amado amigo y hermano que me escuchaste a través de este tiempo de transmisión, sepas que el Espíritu Santo hoy nos enseñó algo maravilloso. Hay 4 principios para que el uso de la trompeta nos permita alcanzar la victoria. Les amo y les bendigo. Estoy convencido de que esta palabra nació en el corazón de Dios. Nació en el Espíritu Santo que quiere enseñarnos a ganar. Y que muchas veces hacemos oraciones impresionantemente locas fuera de la palabra de Dios. Decimos, Señor, quiero la victoria. Y yo no imito a mi líder. Quiero la victoria, pero me cuesta estar firme cuando Dios me necesita. Quiero la victoria, pero no estoy dispuesto a entender que las armas del mundo son muy diferentes a las armas de Dios. Y las armas de Dios siempre darán la victoria y prevalecerán sobre las del enemigo. Así que hoy te invito a que seas obediente. Hoy te invito a que mires e imites a tu líder. Hoy te invito a que no utilices las armas del mundo, sino las armas espirituales. Hoy te insto a que uses la trompeta, que es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo, que tipifica ese fuego que estaba dentro de los cántaros que se partieron. Pero también quiero invitarte a que estés firme en el Señor y seas fiel y obediente, porque solamente la obediencia, dice Deuteronomio, trae bendición. Y el mismo Deuteronomio dice que la desobediencia trae maldición. Les amo y les bendigo grandemente. Fue un privilegio para mí poder ocupar en esta preciosa tarde este espacio para predicar la palabra. Bendigo a mi pastora Isela, a los que muchos esperábamos con ansia, esperábamos la enseñanza, pero ya saben que un quebranto de salud le impidió estar acá. Sin embargo, le amamos, oramos por su pronta recuperación y declaramos en el Espíritu de Dios que va a soplar un viento recio. ¿Por qué no cerramos esta transmisión adorando al Espíritu Santo? ¿Y qué tal si usted y yo podemos cantar y despedirnos en esta preciosa tarde de fiesta del Espíritu diciéndole, sopla un viento recio? Que no quede duda que se trata de ti, amado Espíritu Santo. Les amo, les bendigo, acompáñenme, cerremos esta transmisión adorándolo a Él. Precioso Espíritu, vamos, adóralo. Adóralo allí donde estás. Háblame, guíame, sopla sobre mí. Límpiame, lléname de tu presencia, mi Señor. Dile, quiero habitar en tu secreto, vivir contigo mis mejores momentos, amigo fiel y consejero. Dile, di lo que quieres de mí. Vamos y profetiza el soplo del Espíritu. Sopla Espíritu, un viento recio, que no quede duda que se trata de ti. Sopla Espíritu, un viento nuevo, que transforme mi existir, que me atraiga hacia ti.
Sopla espíritu, un viento recio, que no quede duda que se trata de ti. Sopla espíritu, un viento nuevo que transforme mi existir, que me atraiga hacia ti. Vamos, cántaselo a él, dile: a donde quiera que vayas, quiero que vayas conmigo, pues no sé vivir si tú no estás junto a mí. No me sueltes ya más, te necesito más que el aire para respirar. Vamos a hacer esta transmisión diciéndole: sopla espíritu, un viento recio, que no quede. de duda que se trata de ti. Sopla espíritu, un viento nuevo Que transforme mi existir, que me atraiga hacia ti. Les bendecimos. Chao, chao. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el día miércoles en nuestra transmisión por Facebook Live con una invitada muy especial. Les amo y les bendigo.